Buenas noches, les habla Giovanni Burgos para el canal Suena el Chofar. Hoy es 20 de mayo del 2018, 7 de Sivan del 5778. Estamos celebrando y acabamos de terminar de celebrar la fiesta de Shavuot, fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha, de una cosecha, digamos, abundante en los frutos, en el trigo, de un conteo que acabamos de terminar de 7 semanas, de 49 días más 1, 50 días, y perfilándonos para las fiestas de otoño, de quizás una cosecha de personas, una cosecha de almas para la fiesta de Sukkot, donde ya no serán frutos, ni serán trigo ni cebada, sino serán seres humanos, hijos de Dios, donde serán, si así lo quiere llamar usted, raptados, cogidos. La cosecha será de personas, ya no será de frutos, ya no será de cosas simbólicas acá en la tierra, como la cebada y el trigo. Bueno, ustedes ven de fondo acá una diapositiva que es la letra Shin. La letra Shin tiene un valor numérico en gematría de 300. La gematría es una ciencia en la Cábala, donde se le asigna un valor numérico a cada letra de las 22 letras del hebreo, o bueno, son 5 más 27. Se les asigna un valor, y el valor para esta letra, que es como una paloma descendiendo, es la letra Shin, es el equivalente a esa letra, la letra S, tiene un valor de 300. Vemos que en gematría, la palabra el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, tiene un valor de 300. La palabra gracia, Gen, tiene un valor de 58. La palabra descanso tiene un valor que es la palabra Noach o Noé, si así lo quiere llamar usted en la traducción transliterada al español, Noé, es 58. Y la palabra Mesías, que es Mashiach, tiene un valor numérico de 358. Entonces estamos viendo que hoy, un día como hoy, hace 2000 años, en el aposento alto, en esa montaña, donde un hombre también en el capítulo de Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 3 y Éxodo capítulo 19, un hombre como Moisés se le aparece una zarza ardiente en la montaña, en Ar Sinai, en la montaña del Sinaí, aquel lugar misterioso donde no sabemos realmente porque es un lugar santo. El mismo Moisés, al mismo pueblo se le colocó un cerco para que no entraran, para que no llegaran, para que el mensaje fuera directamente hacia Moisés, y cada persona del pueblo que estaba guardando en la falda de la montaña no tuviera una interpretación personal acerca de lo que Dios le estaba mostrando o le estaba dando a Moisés en la montaña. Eso está en Éxodo 3, el arbusto, la zarza ardiente, y en Éxodo 19 vemos ya como no es ya un arbusto, sino es la propia montaña que se está quemando en la parte alta. Hay colot, hay voces, hay señales, hay todo tipo de estruendos, de relámpagos, de voces, y el pueblo estaba asustado. El pueblo dijo: cumpliremos, Naaseh benishma, haremos y luego escucharemos. El pueblo dijo: no quiero escuchar más, haremos. Este mismo mensaje se replica en el Mesías, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, de la Brit HaDashah, del pacto renovado, donde él deja también un testigo o testigos. Uno de ellos está en el libro de 1 Corintios 15, 11, usted lo puede buscar, no tengo el texto, donde 500 personas presenciaron realmente lo que estaba sucediendo, y también en la propia transfiguración, en el libro de Mateo, donde en el contexto de lo que estaba sucediendo allí, de las personas que estaban allí, del profeta Elías, de Moisés, se estaba dando
exactamente lo mismo que estaba sucediendo o que había sucedido muchos años atrás con Moisés. Ellos eran los testigos de lo que estaba sucediendo en la montaña. Y realmente era el propio Mesías apareciéndose tanto con Moisés como el Mesías mismo, hablando con Elías, con el profeta Elías y con el mismo Pedro, que lo único que atina a decir es construir 3 albergues para las personas que estaban allí. Él no sabía que realmente la dimensión de lo que estaba pasando. Entonces vemos esta letra Shin, y esta letra Shin, su valor numérico de la palabra Yoná, que es paloma, es 71, que es el mismo valor numérico, eso no lo tengo en la diapositiva, de la palabra Jasón. Vamos a citar el texto del Nuevo Testamento de la Brit Hadashah, donde vemos la paloma y cómo vemos a Yeshua en ese mismo monte, que está por todo lado, y no puedo extenderme porque dañaría el plato central de este video, que es la charla, el discurso, la prédica del pastor Raúl Rubio de nuestra comunidad, que es el plato de fondo. Los invito a que no se pierdan esa prédica, porque así es una prédica que me ha ministrado muchísimo, no solo a mí, sino a muchas personas que la escuchamos el día de hoy. Dice Yeshua, les contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. En cuanto Yeshua fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, bajaba sobre él como una paloma, Yoná. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. La paloma que Moisés arrojó después de que el agua estaba resumiendo en el diluvio que duraron por varios días sobre la tierra, sobre las aguas, porque la tierra todavía no se veía. Esa paloma que se arrojó, que él arrojó fuera del arca, era el Espíritu de Dios, era el mismo Espíritu de Dios, era esta letra Shin. Noach fue el que la envió, el 58, envió el Espíritu de Dios, lo envió hasta que no tuviera un olivo, ese olivo que fue injertado, que somos nosotros, en la raíz natural, en la raíz original. Romanos 11, fuimos injertados por la gracia de Dios en el pueblo de Israel. Y es algo que ustedes deben conocer. Esto no se trata de favoritos, no se trata de... no hay judío, no hay griego, no hay gentil. No hay favoritos para el Señor. El Señor hizo un plan perfecto para unir a todos en uno solo, que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es una región geográfica que está en el Medio Oriente, ni son los judíos. Los judíos son una parte importante dentro del marco profético que el Señor ha diseñado para el cumplimiento de todas las profecías y de toda la Torá y de toda la Brit Hadashah, de reunir a dos pueblos, a la vara de Yehudá, a la vara de Efraín, que está en manos de José, para que no sean dos pueblos sino uno solo. Citando un poco lo que está escrito en el libro de Ezequiel y en el libro de Zacarías, donde el Señor nos ve como uno solo, nos ve como unidad, y eso es lo que quiere el Señor, que no hayan contiendas entre religiones, entre opiniones. Por eso se le dio a Moisés directamente la Torá, que es luz, para que no hubieran interpretaciones personales de otros que estuvieran ahí en el pueblo, y así se formara una división. Eso mismo sucedió con Yeshua. A él hizo todo lo que su padre le dijo, todo lo que el eterno Hashem le dijo que hiciera, él hizo mientras estuvo acá en la tierra. Entonces,
quiero que veamos, antes de entrar al video, y esta es la última publicidad quizá que haga, del increíble encuentro judío mesiánico internacional. Colombia, Bogotá es una plataforma mundial para lo que está sucediendo en el mundo, en el habla hispana, acerca de las raíces judías o hebreas de la fe. Lo que está sucediendo es increíble, no tiene precedentes. La gente está entendiendo verdaderamente que Jesús es judío y que toda la Biblia tiene una trama dentro del marco del judaísmo, y que toda la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, es una extensión, o si se quiere llamar al revés, la Torá sea una extensión, y las dos se complementan, tanto el Antiguo como el Nuevo, y palabras del mismo Yeshua, de Jesús, son encontradas en paralelo, en concordancia temática, en el Antiguo Testamento. Es una armonía completa, desde el principio hasta el fin, desde la Aleph y la Taf, desde el Alfa y el Omega, si así se lo quiere llamar. Es una armonía completa, hay que encontrarlo, hay que ser como los sabios de Berea, hay que buscar, hay que indagar, hay que ponerse de rodillas. El Señor da luz porque la Torá es luz, es árbol de vida para los que se aferran a ella. Entonces vamos a ver acá rápidamente de qué se trata este Jasón. Jasón se escribe con la letra Het, con la letra Zadi, con la letra Bab y la Nun Sofit. Tiene un valor numérico en gematría de 71. El mismo valor que les acabo de decir de la palabra paloma, que es Yoná. La visión que tuvieron los discípulos, todos los que estaban en el aposento alto con Lucas, con Pedro. Esos 3,000 que recibieron, esos 3,000 mismos que habían muerto cuando fue entregada la Torá a Moisés, hace, digamos, no sé cuántos años exactamente, para no decir una cifra, unos 2,500 años de diferencia, 2,500 años de diferencia, 3,000 mueren y 3,000 reciben la Torá. Reciben la Torá. Es un acto de rectificación de lo que estaba sucediendo, pero estaban unidos. Previo a eso, estaban organizados en campamentos, formando lo que se llama la estrella de David, una Magen David, una perfecta formación militar en unidad para recibir el espíritu Ruach Elohim, el espíritu de Dios. Y los escucharon hablar en lenguas diferentes, lenguas maternas. A todos los que estaban allí, recibieron poder, recibieron dones, y es lo que estamos recibiendo nosotros el día de hoy. Dones espirituales, dones para llevar la palabra, dones para ministrar a otros, dones de sanidad, dones de interpretación, dones de profecía, dones de servicio. Eso fue lo que recibieron todos los que estaban allí, un día como hoy, hace unas pocas horas. Entonces veamos. Hemos denominado Jasón al encuentro judío mesiánico Yovel 2018. Compartiremos esta experiencia judío mesiánica con rabinos, pastores y maestros mesiánicos de India, Norteamérica y Suramérica. Conoceremos las visiones de cada ministerio y procuraremos entender la luz del espíritu de santidad, del Ruach HaKodesh. ¿Cuál es la forma que el Eterno nos revela para el cumplimiento de su propósito en nuestra generación? Va a ser del 2 de junio al 4 de junio, quedan 12 días, tenemos un conteo en la página de Jasón 2018.com, 3 días con incluyendo material, incluyendo 2 almuerzos en el Centro de Convenciones, Centro Empresarial y Recreativo, el Colsubsidio, el Cubo de Colsubsidio en la carrera 30 5277 en Bogotá, Colombia. Los expositores, el rabino Isaac Shapira, el rabino Bernstein, el pastor Raúl Rubio, que es el Rosh de nuestra comunidad, nuestro querido amigo Moré, maestro Julio Rubio Dudu, Daniel y Débora Kalik, pastor Matt McKeown, pastor Tomás Flores Rivera, Moré Tim Stewart, pastor Joseph John, Eliyahu Gutiérrez, Roed David Public,
Roy Ralph Matuszewski y Marie Matuszewski, Petronella Maramba y Pastor Greco Lorenzo. Aquí falta uno, muy importante, que es el rabino judío ortodoxo. 2 rabinos. Pero voy a citar solo uno. Joseph Garmón, de Guatemala. Un rabino que viene invitado especial. Cada año se están añadiendo judíos ortodoxos porque preguntan qué está pasando en Bogotá, Colombia. ¿Qué es lo que está pasando en esta Keilat en Chapinero? ¿Qué es lo que está pasando en Bogotá, Colombia? Entonces una invitación, ya para dejarlos con el video del pastor, el artículo, el discurso, la prédica impresionante que les pido el favor que la vean en su totalidad porque es muy diciente. Desde ahora en adelante nos vamos a ir abiertos. La Torá se ha dado en Shavuot, la Torá se ha dado en un terreno en el desierto, se ha dado para todas las naciones y el mensaje tiene que ser escuchado y predicado. La gente tiene que conocer que Yeshua es judío, no es Jesús romano, no lo es. Que las fiestas son las fiestas de Dios, no las fiestas de los judíos. Mentiras. Que el libro de Gálatas ha sido totalmente malinterpretado. Primero, porque el libro de Gálatas está hablando de lo que dejó Pablo pastoreado, de lo que dejó Pablo organizado cuando se fue y volvió y encontró una comunidad totalmente desviada, una comunidad totalmente entregada al legalismo, pero no a la ley como ley. La ley es buena, porque la ley hace evidente el pecado. La ley y los códigos de leyes civiles, de todo tipo de leyes, son para nuestro beneficio, o si no viviríamos en una anarquía. Esa misma ley que se llama Torá no tiene nada que ver con legalismo, que es irse a lo extremo, al fundamentalismo de la ley, donde eso fue lo que encontró Pablo cuando había dejado una kehilat, una congregación totalmente kosher, si así se puede decir, con un corazón correcto, con un propósito correcto. Y cuando volvió, ya no estaban así. Entonces, una invitación, todavía hay cupos, no está tarde para que venga. No está tarde. Amigos, vamos a irnos con toda hacia afuera. Somos los gestores de la Marcha de la Vida, acá en Bogotá, llevando a los sobrevivientes de la Shoah, de la tragedia del mal llamado holocausto, que no es un sacrificio, sino es una tragedia, Shoah. El Señor nos está usando porque nos estamos dejando usar con humildad, porque el Señor lo que quiere ver es la humildad con la que hacemos las cosas. No pretendemos ser dogmáticos ante nada, pero tampoco seguimos a hombres, tampoco doblamos rodilla ante ídolos, ante cosas hechas por orfebres. Al contrario, estamos haciendo una corrección, estamos siendo utilizados por el Señor para que personas como usted entiendan que Yeshua HaMashiach es el Mesías de Israel, que toda la Biblia es narrada, es protagonizada en Israel y que todos los actores son judíos, la mayoría de ellos, no todos. Pero no se trata de Italia, no se trata de Roma, no se trata de Egipto, se trata del pueblo de Israel, para que así todo Israel sea salvo, porque la salvación viene de los judíos, de un judío que dio la vida por todos nosotros. Me despido porque considero que el testimonio, la prédica del pastor, nuestro pastor Raúl Rubio, es muy importante que ustedes la conozcan. Y los dejo con esos y nos vemos. A las personas que se animen a ir al Congreso Jasón, junio 2 al junio 4 en Bogotá, Colombia, llamen a estos teléfonos, a este teléfono que está aquí, 311-278-3142, si quiera entender un poco más de lo que está sucediendo en Bogotá y en el mundo de habla hispana, y por qué judíos están llegando a Yeshua, y por qué católicos, evangélicos,
están llamando a granel a nuestra comunidad pidiendo ayuda, asesoría y qué está pasando. Eso es lo que les queremos contar. Con mucha humildad me despido de todos ustedes y los dejo con el video, con la explicación de la Parashat Shavuot. No se la pierdan, del pastor Raúl Rubio. Bendiciones para todos, nos vemos muy pronto. Hag Sameach, Hag Shavuot Sameach. Podemos tomar asiento. Donde haya sillas desocupadas, por favor, puede hacer que ingresen los que están en la parte posterior. Aquí queda liberada una silla adelante. Que sea el grupo mínimo, los que les toque allá en la parte posterior y así. Quedemos todos en el mismo salón. De este lado hay suficientes sillas. Voy a rogar que los shomrim me ayuden a acomodar a la gente, por favor. Hoy es 6 de Sivan del 5778. Un día como hoy, en el 2448, fue entregada la Torá. Los niños tienen clase, pueden subir los chicos a sus clases. Hoy es como un Shabbat en la mañana. Muy bienvenidos todos los que nos visitan en calidad de invitados. Y vamos a tener, espero, un buen tiempo con la palabra. ¿Cuántos necesitan una buena palabra? Bienvenida, Liliana. Padre, yo te ruego que bendigas a esta hermosa comunidad, a esta bella ciudad, que protejas a Colombia, que guardes a tu tierra, Israel, bendigas a Jerusalén con shalom. Y hoy elevamos una oración por Venezuela en este día. Te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia de esta tierra y la redimas, la liberes, Padre, que la emancipación por tu Ruach HaKodesh llegue a esta tierra y puedan liberarse del tirano y que jamás esto llegue a Colombia, Abba. Te lo rogamos por la sangre poderosa de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Bueno, vamos a estar muy atentos, ponernos el cinturón. Voy a tratar de ir no tan rápido, pero hay bastante que estudiar y sobre todo que poner en práctica. Hay mucho en el judaísmo sobre este día, de cómo la Torá fue entregada, aun cuando no diga nada en la Torá, de que en este día fue dada la Torá. Hay mucho en los sabios que explican de cuál fue realmente el momento en que esta Torá fue entregada, si fue en la primera subida de Moshe o en la segunda, o cuando permaneció allí y después de los 120 días descendió con toda la Torá. Hay bastante de esto. De hecho, fueron muchas veces que subió Moshe y bajó con la razón del pueblo. También se dice que los judíos o los israelitas en el desierto no pudieron soportar toda la Torá dada por la voz misma de Dios, porque tuvieron miedo y pensaron que iban a morir. Y entonces es cuando dicen: habla tú, Moshe, con Hashem, que lo que él te diga está bien, pero que no nos lo diga a nosotros directamente, que nos lo diga por boca tuya. Y aparece aquí la figura de un humano como intermediario entre Dios y los hombres. También hay mucho en el judaísmo de este día que da la prueba reina que diferencia al judaísmo de todas las religiones monoteístas o de todas las religiones paganas. El Islam basa su fe en una palabra directa de Alá a su profeta Mohammed, mas no escuchó el pueblo lo que hablaron los dos. Esto es el argumento del judaísmo contra el Islam, de que no podrá ser
una religión verdadera en tanto que no hay testigos de lo que el profeta dice que le dijo Dios. Y este es el argumento contra el Islam de parte del judaísmo. Pero ojo, de un día como hoy también, dice el judaísmo, tenemos la prueba reina para deslegitimar el cristianismo. Porque dice el judaísmo que un profeta llamado Yeshu, perdóname Señor por mencionarlo de esta manera, pero es para clarificar, Dios le habló a ese profeta en secreto y ese profeta, dice el judaísmo, Jesús, le habló a sus discípulos, pero nadie más escuchó y en tanto no hay testigos, es entonces el cristianismo para el judaísmo una religión falsa. Esto es judaísmo. Y de allí todas las demás religiones que se basan de profecías recibidas por Dios a un individuo y de este a todo un grupo de seguidores que constituyan una nueva religión con el nombre que quieran. Con este argumento, el judaísmo deslegitima, desautoriza todas las religiones distintas a el judaísmo, basadas en que un día como hoy todo el pueblo escuchó Kol Shamaim, voz del cielo. Y este es el argumento y la prueba reina con la que el judaísmo basa su fe. Muy bien. Así que esto es muy importante, porque en algún momento de tu caminar como creyente te vas a encontrar con un judío que te diga, tu cristianismo no es real, porque nadie escuchó a Dios hablar con tu Mesías. ¿Y qué argumentos tú darás? Y de eso se trata este shiur o esta clase hoy. Amén. ¿Qué argumentos vas a dar? El judaísmo no te va a aceptar que utilices Brit Hadashah, Nuevo Testamento, pero tendrán que irlo reconociendo como textos del primer siglo, auténticos, porque si los utilizan para desacreditar tu fe, es porque entonces le dan credibilidad, ¿cierto? Y ese, digamos, es un argumento. La prueba reina de que Dios sí es Dios y de que Israel sí es su pueblo y de que lo que Dios les dijo en Har Sinai es la palabra de Dios está basada para el judaísmo en que todo el pueblo lo escuchó. La prueba reina del judaísmo contra el Islam y contra el cristianismo es que lo que Dios le dijo al profeta Mohammed, y no quiero con esto equiparar a Yeshua, pero es necesario para este discurso, lo que le dijo a Yeshua no tiene crédito porque nadie más lo escuchó, solo el profeta, ¿verdad? La base del judaísmo para certificar que lo que aquí sucedió en el monte Sinaí en la palabra de Dios es que esa voz la escuchó todo el pueblo, que la escuchó una parte y la otra ya no más, porque se necesitó un intermediario por miedo del pueblo, y aquí entonces nos empiezan a avalar el mismo judaísmo y la misma interpretación en un nivel peshat literal, la necesidad de un intermediario humano entre Dios y los hombres. Y este es un buen argumento para nosotros. El que Dios habla con voz audible es un buen argumento, ya que los vamos a encontrar en múltiples textos que vamos a tratar de estudiar ahora en lo que queda de esta mañana. Y lo que sucedió realmente entonces en los días de Yeshua con Pentecostés, Hechos 2. Que el Señor nos ayude entonces y vamos a empezar libro de Éxodo capítulo 3 para poder entender la porción que hoy se estudió, que es el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 19 del 1 al 26, donde se leen los 10 mandamientos. Y ese es otro punto en el que no podríamos ahondar. ¿Qué fue lo que Dios entregó realmente en Har Sinai un día como hoy? ¿Todos los 613 mandamientos? ¿O las 10 palabras? Hacer el Hadibrot, las 10 palabras. Y de los 10 mandamientos, ¿cuántos de esos resistió el pueblo?
2 dirá el judaísmo. Y los demás ya, por favor, Moshe, nos morimos. Ve, pregúntale, que él te hable, tú nos cuentas. Y aceptamos, y no importa lo que nos digan, nada sé, haremos. Benishma y escucharemos. ¿Perfecto? ¿Hasta aquí? ¿Que cuántas veces subió Moshe? Varias veces. ¿Que dónde fue eso? En Ar Sinai, monte Sinaí, o Zne, la otra forma. Entonces, para poder entender lo que pasó en esa montaña, en ese lugar, debemos remitirnos a otro lugar o a otra parte en la Torá en donde nos hable de lo mismo, que incluya cosas parecidas, humo, fuego, truenos y todo esto, ¿verdad? Recapitulo un poquitito. Para el judaísmo es fundamental que la voz de Dios la escuchó todo el pueblo, y con esto desacreditan Islam, cristianismo, y por ahí por derecho nosotros desacreditamos testigos de Jehová con las profecías de Russell, toda suerte de religiones, que donde un ángel Moroni viene y le habla, o un profeta viene y le habla a una Elena de White, y todo este tipo de cosas, porque son profecías personales de Dios a un ser humano, que vienen a hablar cuestiones que ya fueron dichas y escritas. Entonces ahí ya vamos a separar lo que son sectas de error, religiones falsas, pero el judaísmo nos tiene, o tendrá el cristianismo o mesianismo en el mismo paquete. Te van a decir, a ti te puedo desbaratar tu religión porque se basa en que Dios vino y le habló a tu Cristo. Entonces vamos a ir en contra de esto y vamos a entenderlo de todas las formas. Muy bien, libro de Éxodo capítulo 3, libro de Shemot capítulo 3. Es imposible entender Éxodo 19 sin la zarza ardiente. Es imposible entender el texto de los 10 mandamientos y la señal para Moshe si no entendemos la señal de Zne, de zarza, de la zarza. Zne, zarza, y también puede ser Sinaí, lugar. Interesante. El lugar de la zarza, Zne o Sinaí, no el que está en Arabia, no el que visitas cuando vas a Egipto, que haces toda esa caminata de madrugada allá y a la bajada los egipcios te están vendiendo todos los 10 mandamientos en papiro. No es ese lugar. Es un sitio de encuentro de Hashem con el hombre. Capítulo 3, versículo 1. Muy bien. Un día en que Moshe estaba cuidando el rebaño de Yitro, su suegro, que era sacerdote de Midian, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto. Ese lugar no existe. El otro extremo del desierto, ¿cuál es? Es una forma figurativa, está hablándonos. El otro extremo del desierto, ¿a dónde fue? Fue al Midbar, al otro lado del desierto. Ese sitio no nos dice puntualmente cuál es, pero sabemos que Hashem habla en el Midbar. Sabemos que el Señor habla en el desierto, es decir, en un lugar en un momento, y aquí espiritualizo el tema, en un momento de su existencia, Moshe tiene un encuentro con Hashem. En un lugar de su vida, de su fe, Hashem tiene un encuentro con Moshe y Moshe tiene un encuentro con su Dios. Y ese lugar puede ser ahora y puede ser en tu vida, aquí y ahora. No hay un lugar más allá del desierto. Es tu lugar y tu encuentro con Él. Y llegó a Horeb, a la montaña de Dios. Uno de los nombres que va a tener Zne o Sinaí, la montaña de Dios, Horeb, Sinaí. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas. El malaj de Adonai se le aparece entre las llamas de una zarza ardiente. Moshe notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. ¿Qué representaría espiritualmente, alegóricamente la zarza? ¿Qué representaría? A ver, escucho por este lado. Por este lado, ¿qué dicen? ¿Qué dice William Castro? El Espíritu de Dios. ¿Qué dicen por allí, Angie? ¿Qué crees que representa una zarza que arde y no se achucharra?
fuego del Espíritu. ¿Qué dicen por allá, Edgar? ¿Cómo? ¿Más fuerte? A Israel. Muy bien, esa es la aproximación más cercana según Rashi. Va a decir, es Israel, que aun cuando va a estar en llamas, no va a ser destruido definitivamente. Y lo hemos visto, los quemaron en hornos y hoy día florecen como nación, la nación de Israel, ¿verdad? Así que la zarza puede representar a Israel, Am Israel, el pueblo de Israel, que aun cuando esté ardiendo en llamas, no se va a consumir. En Yad Vashem, en el Museo del Holocausto, vas a encontrar una escultura en hierro forjada muy grande y muy fuerte, en donde es un árbol, pero cuando tú te acercas son figuritas de hombres, mujeres y niños que están allí en el árbol, ardiendo, pero no se consumen. Entonces Moshe tiene esta visión tan tremenda y tiene miedo. Pero dirá Rashi, el ángel le dice, este es Israel, al que tú vas a liberar, y aun cuando pasen por el fuego, no se quemarán, cuando pasen por las aguas, no se ahogarán. Fuego de Egipto, fuego del mar, cuando tienen, agua del mar cuando tienen que pasar. Esta es la perspectiva judía. Y dirá entonces, voy a ver por qué no se consume la zarza. Si usted hoy viene por curiosidad a ver qué es lo que pasa con Israel y las cosas de Israel le llaman la atención, bienvenido, Moshe, porque vas a entrar en una misión, vas a ser llamado para una tarea que va a ligarte con Israel. Cuando Adonai vio que Moshe se acercaba a mirar, ¿quién le habla primero? Un ángel, el ángel de Adonai. ¿Y ahora quién le va a hablar? Adonai mismo. Interesante. Cuando Adonai vio que Moshe se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moshe, Moshe. Siempre que la Torá nos muestre un nombre repetido 2 veces, hace referencia a un llamado de amor, de afecto, de cercanía. Pedro, Pedro. Marta, Marta. Moshe, Moshe. Un hebraísmo de cercanía, ¿verdad? Diga su nombre. Raúl, Raúl, Gilberto, Gilberto, Nepomuceno, Nepomuceno. Aquí me tienes, respondió Hineni, aquí estoy. Ese es el llamado que hace Hashem a todos. Aquí estoy, voy espiritualizando y voy en el peshad, en el literal. Dice, no te acerques más. Límites, ¿recuerda lo que veíamos ayer? Hashem pone límites, no te acerques más. ¿Qué le va a decir más adelante al pueblo en Éxodo 19? Con respecto a la montaña, no se acerquen más, es exactamente lo mismo, no te acerques más, hay un límite, no te acerques, y si te acercas, te mueres, no te acerques más, le dijo Elohim, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Elohim de tu padre, soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moshe se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Elohim. Pero Adonai siguió diciendo. Aquí está recibiendo Moshe una nebuá. Esto hará a Moshe el más grande de los profetas después de Yeshua. Y por eso el judaísmo siempre dirá la Torá de Moshe. Moshe el primero, no hay otro como Moshe. Y esto es verdad, esto es cierto. Y cuando tú estés creyendo en Yeshua, el mismo judío te va a decir, te está yendo en contra de la Torá de Moshe. Porque no conocen la nebuá completa de Moshe, la profecía completa que vino sobre Moshe. El judaísmo piensa que si tú crees en Yeshua, te estás yendo en contra de la Torá de Moshe. Por eso es alta traición. Pero el mismo Moshe en su profecía va a mostrarnos al Mashiach. Y le habla de la importancia de los padres y del pacto con los padres. De aquí el Rambam, Maimónides dirá que es por los méritos de los padres que Moshe es usado para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Shavuot está ligado perfectamente a la fiesta de Pesaj. De hecho, Shavuot es la conclusión de Pesaj por la promesa que Hashem le da aquí a Moshe. ¿Cierto? Dice el texto, verso 7,
Pero Adonai siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, gititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. ¿Cuál es la causa de los Ezer Makot, de las 10 plagas o de los 10 golpes? ¿La esclavitud o la muerte de los niños en el Nilo? Muy bien, la muerte de los niños es la razón de las plagas, no es la misma esclavitud como tal, porque la esclavitud ya estaba profetizada, pero la masacre de los niños, la sangre derramada en el Nilo, hará que la primer señal, el primer golpe, sea con sangre y sea en el Nilo. Es un juicio de Hashem, juicio que termina cuando el mar aplasta a los egipcios y a los primogénitos son muertos en ese Pesaj. Cierro el paréntesis. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moshe le dijo a Elohim: ¿y quién soy yo para presentarme ante el Paró? Rashi dice: no serás tú, será el rey el que hable con ese rey. Diga conmigo: no soy yo, es el Señor en mí. Esto es clave que lo entiendas. Tú no te puedes enfrentar a ningún poder, ningún imperio, ninguna potestad. Es el que habita en ti. A la primera queja de Moshe: ¿y quién soy yo?, el Ramán va a decir: no eres tú, son tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿No acabas de escuchar que no es por tus méritos, sino por los méritos de tus padres? Rashi dirá: es que no serás tú, será el rey el que vaya a hablar con el rey. Tú serás solo un instrumento, un mensajero. Nosotros somos solo eso, mensajeros. Pero la profecía de Moshe es la nebuá más alta, es la profecía más alta por una característica. Sigue diciendo: yo estaré contigo, le respondió Elohim, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. ¿Para quién era la señal? ¿Para Moshe? ¿Para el faraón? ¿Para los ancianos de Israel? Para Moshe. En el Peshat será para el mismo Moshe, ¿verdad? Pero si lo vemos más adelante, la señal no es para Moshe. Tampoco es para los egipcios. Será para Israel, que deberán creer que Moshe es el enviado de Dios. Y aquí ya van viendo a dónde me voy acercando. Cuando haya sacado, esto es importantísimo, esta es la clave, dice aquí: te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. ¿Cuál es la señal? Que cuando hayan salido de Egipto, Pesaj, rendirán culto, servirán a Elohim en esa montaña. Muy bien, mi coronel. Cuando Moshe decía: deja ir a mi pueblo para rendirle culto a nuestro Dios, así dice el Señor nuestro Dios: deja ir a mi pueblo para que me rindan culto en el desierto. ¿Qué fiesta es? ¿Cuántos pensamos que era Pesaj? Yo creía que era Pesaj, que esa era la fiesta. Pero no, después el Señor en su misericordia nos va enseñando que no es esa la fiesta. La fiesta tiene un conteo de 7 semanas, 50 días. Y esa fiesta es Shavuot. Luego anótelo allí. La señal es Shavuot. ¿Y qué pasó en Shavuot como señal para todo el pueblo? Que se oyó la voz de Dios. Que se oyó la voz de Dios. Y todos escucharon Kol Shamaim, voz del cielo, voz
de Dios. Te voy a dar una señal. Todos ustedes me servirán. Mire por favor el piedepágina de la NBI. Me rendirán culto, literalmente me servirán. Aquí y en el resto de este libro, el texto hebreo usa el mismo verbo servir para indicar el servicio al faraón como esclavos y el servir a Dios rindiéndole culto. Y aquí hay un paralelo perfecto. Siempre vas a entender que causa de los castigos para Israel será el que no guarden Shabbat y no dejen descansar la tierra y no liberen a sus esclavos. ¿Verdad? Siempre será eso una señal, siempre será eso una causa, de castigo. Porque el que no guarda Shabbat es esclavo de un faraón. El que no libera a su esclavo en Shabbat es como el faraón. Y el que no deja descansar la tierra en el Shemitah es como Dios que se cree dueño de la tierra. Por eso Hashem dice que son expulsados por no guardar su pacto. ¿Y cuál es la señal del pacto? El Shabbat. El Shabbat es por causa del hombre. Es bendición. Y se trataba era de libertad. Deja ir a mi pueblo para que me puedan servir. Ya no te van a servir a ti, faraón, ahora van a servir al Dios de Israel. Y el Dios de Israel dice, ya no te llamo más siervo, sino amigo. Esta es la libertad que recibimos en Yeshua. ¿Me va siguiendo hasta allí? Capítulo 4, sigo en el verso 13, del capítulo 3. Pero Moshe insistió hasta la pelea. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo? Si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy. En esta traducción respondió Elohim a Moshe. Yo seré el que seré. No te preocupes. Yo seré el que seré. Para cada generación, yo seré el que seré. Para cada uno, yo seré el que seré. No sé qué necesidad tú tienes de Dios hoy. Del Shaddai, el que te amamanta. De Nisi, el que va adelante en la guerra. De Refuah Shlema, el que te está sanando. Cada uno. No se meta en la cabeza el que aquí está diciendo es el nombre santo y con ese nombre santo usted va a hacer milagros. No, aquí está hablando de que la manifestación será para cada uno en su momento. En este momento la señal, la necesidad era liberación de la esclavitud. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además Elohim le dijo a Moshe, diles esto a los israelitas. El Señor, Elohim de sus antepasados, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? Yo soy el Señor tu Dios, ¿que qué? Que te saqué de la tierra de Egipto. Ahí está ligado perfectamente con la señal. Y tú anda, reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. Capítulo 4, verso 1. Moshe volvió a preguntar, terco Moshe, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? Aquí el problema era con los egipcios. ¿Tenía algo que ver con el faraón? Aquí el tema era con él y por resultado o como resultado de su falta de credibilidad, la incredulidad del pueblo. Y esto hace una gran diferencia entre Moshe y el Mashiach. ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? Verso 2. ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moshe. Déjala caer al suelo, ordenó Adonai. Moshe la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moshe trató de huir de ella, pero Adonai le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moshe agarró la serpiente, esa se convirtió en una vara en sus propias manos. Verso 5. Esto es para que crean que yo, Adonai, el Elohim de tus padres, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora
ordenó Adonai, llévate la mano al pecho. Moshe se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de tzahara, de lepra. Se había hecho un metzorá, blanca como la nieve. Dirá el judaísmo por la Shom Hará. ¿Cuándo habló mal Moshe? Cuando dijo que no me creerían, le estaba diciendo, no me van a creer, pero soy yo, Dios, el que te está hablando, pero no me van a creer. Entonces viene el castigo de la Shom Hará. Tiene sentido. Pero aquí lo que quiero mostrar son las 3 pruebas o señales milagrosas que Dios le dio a Moshe. Número 1, la vara en serpiente. Número 2, la lepra. Y número 3, la sangre. Muy bien. La sangre, ¿en dónde? En el Nilo. 3 pruebas importantísimas. Y ahora ustedes me van a ayudar. Va a buscar en todas sus concordancias temáticas y va a ayudarme a encontrar eso en Brida Hadashah, en la persona de Yeshua. Amén. Aquí vamos a entrar en algo interesante y es milagros versus voz. Ahora vamos, por favor, a Éxodo 19:9, Shmot 19:9, para allá de hoy, con la necesidad de la introducción anterior. Hasta aquí milagros, ¿verdad? Señales, lepra, serpientes, háblale al pueblo, háblale al faraón, no me van a creer, milagros. ¿Cualquiera puede hacer milagros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién dijo sí? ¿Quién se atrevió a decir sí? Tiene toda la razón. Cualquiera hace milagros. Cualquiera. ¿Ustedes creen que para seguir a un tal Simón, los israelitas, en el libro de Hechos, era porque era un... ¿Dónde está la bolita del centro? No. Hechiceros con absoluta credibilidad, como Bilam, que cautivaban naciones enteras. Es peligroso, dirá Rashi, creer en milagros, porque el que cree en milagros duda en su fe. Palabras de Rashi. El Rambán dirá, no, los milagros sí tienen que ver con la fe y es importante creer en milagros. Y hay aparentemente una contradicción entre estos dos grandes. Pero es la misma situación que se vivió 2000 años atrás, cuando Yeshua tiene que decir, ustedes me siguen por las señales que hago. Pero tengan cuidado, cualquiera hace milagros. Es mejor que me sigan por una característica mucho más fuerte e importante, porque de mí habló Moshe. ¿Hasta allí vamos? Capítulo 19, verso 1 lo leímos. Vamos a leer hasta el 9. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto del Sinaí y allí en el desierto acampó frente al monte al cual subió Moshe para encontrarse con Elohim. ¿Cuántos días después de Pesach se da este acto? 44 días aproximadamente, porque pasan 6 días, ¿cierto? Para que se dé, pasa un tiempo. Y sube Moshe a una montaña, como que ya sabían cuál era la montaña. ¿Cuál era la montaña? Horeb, Sinai. ¿Dónde se estaba quemando la zarza? Ahí mismo. Ahí donde empezó la historia, ahora se va a dar la señal. Esta será una señal para ti, Moshe. Cuando el pueblo venga ante esta montaña y me sirva, me rinda culto. ¿Estamos? La señal es Shavuot. Y llegó el momento. Ya salieron de Egipto. Se cumplió lo que había dicho el Señor por boca de Moshe, que los iba a sacar de Egipto. ¿Eso era razón suficiente para que el pueblo creyese en que Moshe tenía línea directa con Dios? No.
No, cualquiera otro pudo haberse rebelado contra el faraón, haberse hecho un caudillo y haber sacado al pueblo. ¿No con todas esas señales y milagros? ¿Por qué entonces va a decir al final, muy bien, doctora Katrina, que después de pasar el mar, creyeron en Moshe? Antes no creían. No debes creer en cualquier señal milagrosa. Y eso es duro para nosotros que venimos de contexto católico. Todo buen católico ha sido brujo. ¿Sí o no? Chiquinquirá presente, ¿verdad? Todo buen católico ha sido brujo, le jala a todo. Créame, son 25 años que llevo ministrando católicos en este país. No, yo sí, mejor dicho, católico, apostólico y romano. ¿Ya ha visitado las brujas? Sí. Muy acertada. ¿Por qué? Porque se cree en qué. ¿Qué cree usted? Perdóneme si estoy siendo duro, pero es importante hablarlo hoy, día domingo. ¿Por qué cree usted que la gente acude a determinada iglesia? ¿O a cuál otra? ¿Qué hay allá? Milagro, señales. Y están las muletas, las sillas de ruedas, todo allá. Ah, pero allá hay milagros entonces. ¿Y en qué estás creyendo tú? ¿En Dios o en la señora del cuadro? ¿En Dios o en el cuadro que sangra? ¿En Dios o en el dedo disecado de? ¿En Dios o en el Marianito? ¿En qué estás creyendo? En el milagro. Y este es el punto central de esta charla. Tú no debes seguir al milagrero. Culto de sanidades, prodigios y milagros. Vamos ese día. Servicio de estudio de Torah. Ay, no. Es la voz de Dios. Ese no. Porque no se siente. ¿Te das cuenta qué vulnerables somos y de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro contexto? Frente al monte, verso 3, al cual subió Moshe para encontrarse con Elohim, y desde allí lo llamó Adonai y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. ¿Está hablando con Moshe o con todo el pueblo? Literalmente dice, habló con Moshe y le dijo: dígales esto. ¿Sabe qué? Más adelante los israelitas van a escuchar una voz que habla con Moshe. Y este es el punto. Escucharon una voz que hablaba con Moshe. Esta es una señal grandísima. Porque Moshe pudo haber subido allá, solo hablar con Dios y bajar y decir: el Señor me acaba de decir esto. Entonces, número uno, prueba número uno. Yo vengo y les digo: el Señor me habló y me dijo, varón. Porque Dios habla en Reina Valera. Haz esto y esto y esto. Y vamos a construir una iglesia de 1 millón de almas y ustedes me van a dar la plata. Entonces todo el mundo da la plata porque Dios habló con ese hombre. ¿Cierto? ¿Es bueno o es malo? ¿Es creíble que Dios habló conmigo y me dijo eso? No, no es creíble. Está confiando en un hombre, eso es peligrosísimo. Ahora, si yo les digo, ¿tienen presente que hace 2 minutos tembló aquí, cayeron rayos y se oyeron voces? ¿Ustedes dicen sí o no? Pues usted estaba aquí conmigo hace 3 minutos. ¿Cuáles voces, cuáles rayos, cuál temblor? ¿Se da cuenta lo fácilmente manipulables que somos? Sí, usted no sintió. Nuestra fe se basa en lo que sentimos, porque un manipulador puede venir y hacer que otros sientan. Esta es la clave con la que el judaísmo desbarata todas las religiones. Dios me dijo que, no, aquí Dios les dijo a todos y todos escucharon, todos oyeron. La verdadera profecía. Profecía es hablar lo que Hashem dice. No es hablar del futuro. Nebuá no es hablar de lo extraño. Es hablar lo que Hashem dice. La voz de Dios. La voz de Dios. Dirá el texto:
Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva, Am Segulá. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí, Mamlejet Kohanim, reino de sacerdotes, y una Goy Kadosh, nación santa. Esos son los tres atributos que tiene el pueblo de Israel. Las tres características. Comunícales todo esto a los israelitas. Moshe volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que Adonai le había ordenado comunicarles. ¿Le habló a todo el pueblo? ¿Le habló a quiénes? A los ancianos. Y todo el pueblo respondió una voz: cumpliremos con todo lo que Adonai nos ha ordenado. Así que Moshe le llevó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube. Subráyelo, por favor. Subráyelo, que ahí está la clave. Señor Duplat, bienvenido. Hemos orado mucho por su salud. Escúchenme acá, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube. Escuche, subraye que ahí está la clave de toda la charla. Para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Esta es la clave, esta es la señal de hoy. Que el pueblo me oiga hablar contigo y así siempre tenga confianza en ti. ¿No es demasiado riesgoso hacer que sobre un ser humano se deposite la confianza de un pueblo por semejante espaldarazo del creador del cielo y de la tierra? Es muy fuerte. Por eso se dirá de Moshe que era el más humilde sobre la tierra. Esta es la clave. ¿Cuál era el propósito de Har Sinaí, Shavuot? Que Dios hablara con Moshe y el pueblo oyera que ellos dos hablaban. Esa es la clave de Shavuot. Que el pueblo oyera que Dios hablaba con un hombre. ¿Cómo serían esas voces? De pronto inentendibles para el pueblo. ¿Y cómo sienten? Miedo, ¿cierto? Uy, me dio como susto. Y el pueblo entonces abajo dice: ¿está hablando Dios? Dios mismo está hablando con Moshe. Lo que diga Moshe hay que creer. Eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es así, funciona. Dios habla, yo respondo a lo que Dios dice. Ojo, es Kol Shamaim, es muy serio. Es muy serio cuando una persona dice: Dios me dijo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Dios me dijo. Cuidado con eso. Dios ya dijo lo que tenía que decir. Lo tiene ahí en sus brazos, lo tiene en sus piernas, en su mano, en su celular. Esa es la voz de Dios. Eso es. Ningún profeta puede venir a decir cosas distintas a lo que aquí están escrito, o tener otra Biblia, o tener otros escritos más fuertes incluso que la Biblia. No se puede. Esto es falso. Hashem habló para que el pueblo. ¿Por qué Moshe tenía tanta intención de que el pueblo confiara en un hombre? En un hombre incrédulo, que yo no sé hablar, que tengo miedo, que quién soy yo. ¿Qué es esto? ¿Por qué hace esto Dios? Milagros versus la voz de Dios. Shavuot 5778. 3 señales: serpientes, lepra y sangre. Deuteronomio 4:34, por favor. Devarim 4:34. ¿Vas a confiar en Dios por los milagros que haga en tu vida? Dios, si tú me haces esto, yo te prometo que voy a creer en ti. Oración falsa, no va a subir, no va a ser escuchada. ¿Vienes por el milagro? Pastor, yo he venido ya todos los 9 Shavuot. Ya me hice los 9 Pesaj. Porque venimos de ese contexto. Nos gusta, nos fascina lo fetichista, lo extraño. Dios nos dice: ya me sé todas las oraciones, ya hice todos los rezos, me sé el sidur de arriba abajo. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Que no hay el milagro que yo estoy buscando? ¿Cuál es el milagro? ¿Que su marido llegue al Señor? Está mirando mal. Entonces 4:34.
Capítulo 4, verso 34. Que Elohim ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti Adonai tu Elohim en Egipto ante tus propios ojos. Sin duda Hashem rescató a su pueblo con señales, con prodigios y milagros, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero esta no es la base de la fe judía. Esto no es la base de la fe judía. El judío no cree en los milagros como nosotros somos dados a creer. El judío bíblico. Deuteronomio 26, 8. Por eso Adonai nos sacó de Egipto con actos portentosos, gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Es verdad que hay milagros, absolutamente cierto. Éxodo 7:22. Pero miremos qué pasa con los milagros. Miremos qué sucede con los milagros. Shemot 7:22. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón y, tal como Adonai lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moshe, como si nada hubiera pasado. Ahí mismo en el 8:7 de Éxodo. Pero mediante sus artes secretas los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Si su fe está basada en milagros, usted tiene una fe muy frágil, corre peligro. No, yo ya no volví allá porque no, Dios no me hizo el milagro. ¿Saben que una familia se fue de aquí porque Dios no hizo el milagro? Quiera el Eterno hacerlo en otro lugar, pero definitivamente si se trata de una sanidad del cuerpo, sepa muy bien que de otra se tendrá que morir un día. Pero ¿qué pasó con su fe? ¿La supeditó entonces a que si se daba o no se daba el milagro? Si paramos aquí a toda la gente que el Señor ha sanado de cáncer en este lugar, ha hecho sanidades y prodigios, entonces se va a llenar el lugar, se va a abarrotar el lugar, porque cada uno quiere su milagro. Y de hecho esto era lo que pasaba en los días de Yeshua. ¿Qué querían? Su milagro. Cada uno quería su milagro. Yeshua basó su ministerio en milagros. ¿Qué pasaba con los milagros? Ve y no le digas a nadie. Quédate calladito. Que esto no sea lo que mueva a este pueblo, porque multipliqué el pan y los peces, es que vienen. Pero no porque yo soy aquel del que habló Moshe, que es lo más importante, el Mashiach, su mesianidad. Mateo 24:24. Mateo 24:24. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en los últimos tiempos? Pero sin duda alguna. 24:24. Porque surgirán falsos cristos, leo literalmente, y falsos profetas, falsos ungidos y falsos neviim, que harán grandes señales y prodigios, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, miren que allí está en el desierto, no salgan. Miren que está en la casa, no lo crean. Falsos mesías. Cuando uno dice falsos cristos y tiene contexto griego, Cristo, dice, no, ¿cómo yo voy a creer en un falso Jesús? Pero la palabra Christos traduce es ungidos. Y de eso sí ya es más sencillo entender. Falsos ungidos pululan por todo lado. Y ahora hoy día ya hay unos que dicen, yo soy el Cristo, o yo soy la esposa de Dios, y corre gente. Partidos políticos, mira, todo eso, creciendo en gracia, pare de sufrir, todo esto, y la gente acude. ¿Qué pasó con este texto?
¿Qué caracteriza a todos estos falsos ungidos? Milagros, y Dios les habla directamente. Milagros y Dios les habla directamente. Ese es un común denominador. Común denominador. Milagros y Dios les habla. Pero ¿cómo no le voy a creer si, mire, yo tenía a mi niño que no crecía y ahora mírelo? ¿Y cuánto lleva asistiendo allá? 15 años. Hechos 2:22. Hechos 2:22. La risa hace mover el diafragma y entonces entra más aire y usted se despierta. Hechos 2:22. Hoy nos pusimos de pie en este lugar, sonó el shofar y hubo una pequeña representación de los 10 mandamientos y el sonido del shofar. Y ante nuestros ojos tuvimos la señal que Dios le dio a Moshe. Verso 22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Yeshua de Nazaret fue un hombre acreditado por Elohim ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó ¿quién? Elohim entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Fue juzgado por los milagros y las señales que hizo. ¿Por qué lo castigaron o por qué lo juzgaron? Por sus palabras. Y esto es muy importante. Entender el Nuevo Testamento sin la perspectiva judía es imposible. Es una aproximación que si no hay Ruach HaKodesh no llegarás al entendimiento. No es por las señales, es por tus palabras. Blasfemia, blasfemia. Y rasgó su vestidura el sumo sacerdote, porque dijo ser aquel a quien Moshe había mencionado en la profecía, el Hijo del Dios viviente. Mashiach no se interesó tanto en los milagros, pero como Moshe tuvo que hacer milagros, el Mesías tendría que hacer milagros. Dios por medio de él, Hashem por medio de él. Pero ¿por qué fue grande Moshe? Por la nebuá, por la profecía que recibió, por las palabras que dio de parte de Dios. ¿Por qué es grande Yeshua y es nuestro Mesías y no hay otro? Porque nada de lo que yo digo es mío. Lo que yo les digo es lo que mi Padre me ha dicho que les diga. Esto es lo más importante de Yeshua. La palabra de Dios, la palabra viviente de Dios. Este es nuestro Mesías y Redentor, nuestro Señor y Salvador, a quien nunca me cansaré de predicar. Es el Mashiach, Yeshua, tu Redentor, quien dio su vida en un madero, en la señal de la serpiente. Porque en Yeshua, en el madero, se hace serpiente, porque fue puesto como señal, levantado como la serpiente en el desierto, derramó su sangre y se hizo leproso por todos nosotros. Las 3 señales de Moshe fueron en Yeshua, el Mashiach, en su propia vida. Dice, despreciado por Dios. ¿Quién era despreciado? Se tenía que separar del campamento. El Metzorá, el leproso, y herido de Dios, aborrecido por nosotros. Las señales versus la voz de Dios. Romanos 15:19. (15:19) del libro de Romanos. Dirá: mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios, así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Mashiach por todas partes hasta la región de Liria. En efecto, mi propósito ha sido predicar
el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de las señales, de los prodigios y los milagros? La voz de Dios. Es como una estrategia, una forma de entrar. Kol Shamaim, la voz del cielo, la voz de Dios, a través del milagro. Un milagro abre el corazón para que la voz de Dios venga. No es malo el milagro. Lo malo es que centres tu fe en el milagro. No es malo, para nada. Lo malo es que tu fe se base solamente en los milagros. ¿Hacemos una pregunta sincera y difícil? ¿Cuántos llegamos aquí por primera vez buscando un milagro? Levante su mano. Tú querías que viniera tu marido. Ahí está su milagro. Sí, pero nos quedamos en el milagro. Entonces no tienes una relación con Hashem. No estás en la fiesta. Te quedaste en Pesach, no estás en Shavuot. Te quedaste en el Egipto de los milagros cada día, pero no llegaste a Shavuot, a la gran señal para que me sirvan, me rindan culto. ¿Me va siguiendo? Porque en Har Sinai se recibió la Torah, y en la Torah están las fiestas, está el Shabbat, está servirle a Él con la kashrut, con el servicio pleno a Él. Si quieres milagros, solamente estás pensando en Egipto. Si quieres voz, estás pensando en Shavuot. Y si tienes voz, llegarás a Sukkot, que es con el novio, la boda, el matrimonio. La iglesia se quedó solo en el milagro, lastimosamente. Ayer vino un apóstol. Y se les reconoce como apóstoles porque se les tienen que certificar milagros. Y entonces es milagros, es apóstol. Interesante. Pero el apóstol me dijo, uy, yo tengo que aprender mucho. Milagros, voz de Dios. Milagros versus voz de Dios. Y entonces toca decir, ¿y para qué quiere aprender? ¿Cuál es el propósito de eso? Porque ahí estaba Simón también. Uy, esa sí no me la sabía. Yo quiero que me impongan las manos y me den de eso que ustedes tienen. ¿Y qué le dijo el verdadero apóstol? Que tu dinero perezca contigo, porque buscas el don de Dios, la señal de Dios, Shavuot, por dinero. No se puede comprar. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Estoy hablando de los milagros. El malvado vendrá por obra del Satán con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. ¿Se da cuenta que tiene lo mismo? Milagros, prodigios, señales, milagros y prodigios falsos. Nesh, milagro. Señal y prodigio son distintos. Uno tiene que ver con afectar la naturaleza o lograr que la naturaleza haga algo en favor de. El uno tiene que ver con un testimonio a muchos de poder. Y el otro con una manifestación del Creador en ese ser. Es una cosa fuerte. Vendrán con señales, prodigios, todo esto falso. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad. Verdad tiene que ver con voz o con milagro. Con voz, con la voz. Y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Devarim 4:12.
¿Creyeron los israelitas en Moshe por los milagros? Fue con la voz de Dios que el pueblo judío el día de hoy celebra Matan Torah. La voz de Dios sobre nosotros. Devarim 4, versículo 12. Entonces Adonai les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras. Esto es rarísimo. ¿Cómo dice en el original? Por favor, que lo lea Dudu o lo lea John o alguno de los que tengan una Torah allí. Oyeron el sonido, esa es una traducción, de sus palabras. ¿Sabe qué es esto? Una nebuá. No se veía, pero veían las voces. ¿Usted puede ver el sonido? Está hablando de ver la voz. Está hablando de oír la voz. ¿Saben qué dice el Rambam? Está hablando de entender, porque es la palabra hebrea para entendimiento. Está hablando de entender la voz de Dios, de entendimiento, de comprensión, de profecía, de nebuá. Yo sé que a muchos nos ha pasado. ¿Alguna vez ha sentido que Dios le ha hablado aquí a usted? Y dice, no sé si eso es una voz, no sé qué es, no lo puedo explicar. ¿Cierto? Es eso. Es algo allí que no se define con palabras, no se puede definir con palabras. Vieron la voz de Dios. Vuelvo a leer en esta traducción que es interesante. Dice, entonces Adonai les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras. ¿Por qué no dice oyeron la voz de Dios, sino oyeron el sonido? No es claro, ¿verdad? Pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. ¿Está hablando en plural o en singular? Plural. Adonai les dio a conocer su pacto, muy bien, los 10 mandamientos, un día como hoy. Por eso nos ponemos de pie y escuchamos los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. Y después ya se enseñará toda la Torah. Éxodo 20:23, por favor. Éxodo 20:23. ¿Qué es más importante, el milagro o la voz de Dios? Pero el milagrito, Señor. No. El milagro es oír, el milagro es poder oír su voz. Esa es la voluntad perfecta de Hashem. Quiero oír tu voz. Éxodo 20, Shemot 20. Verso 23. Está corrido de pronto, sí, desde el 22, versión hebrea, 20:22. Adonai le ordenó a Moshe, diles lo siguiente a los israelitas, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. ¿Desde dónde habló? Desde el cielo. ¿A quién habló? A los israelitas. Y esto hizo que ellos creyeran ¿en quién? En Moshe. ¿Dios habla? Sí. ¿Dios habló? Sí. ¿Quiénes oyeron? Todos. Ahora miremos esto en su dimensión mesiánica. Mateo 3:17. Mateo 3:17. Pasamos por estos textos tan rápido, nos pareció como algo bonito, pero nunca lo entendíamos. Nunca entendíamos por qué era tan importante que una voz del cielo se oyese ante testigos sobre la persona de Yeshua. Nunca. Recuerden que Él vino a su pueblo. Mateo 3. Verso 13 en adelante. Un día Yeshua fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. ¿Soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí?, objetó. Dejémoslo así por ahora,
pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Yeshua. Entonces Yohanan consintió. Tan pronto como Yeshua fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma. La voz de Dios, Yoná, eso está en Noaj. ¿Qué fue lo que soltó? ¿Qué fue lo que abrió la compuerta? ¿Y qué fue lo que soltó Noaj? El Mashiach, la Ruach HaKodesh, y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, Kol Shamaim, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Nótese, estoy complacido con él. Contexto, es necesario que yo baje a las aguas, porque inicio mi ministerio y debo hacer tevilá. ¿Por qué? Bajó a las aguas, todo fue inundado por aguas, todo fue inundado por aguas. Y viene el resurgimiento, la purificación de la tierra a través del postrer Adán, de Yeshua HaMashiach. Por eso la señal de la paloma tomando una ramita de olivo. ¿Qué es olivo? Israel. ¿En qué fuimos injertados? En el olivo. Es una representación de yo vengo a solucionar lo que pasó en Génesis. Yo soy ese olivo y esa paloma, esa Ruach HaKodesh, es la señal de que ahora yo vengo en nombre de Dios. Y por eso estoy complacido con él. Marcos 1:11. Marcos 1:11. ¿Por qué es tan importante que el pueblo creyera en una voz del cielo sobre una persona? El judaísmo te va a decir, no, eso solo lo oyó Juan el Bautista, entonces nadie más. Porque la Brida Hadashah nos relata que lo seguían multitudes. ¿A quién? A Yohanan. Muchos le seguían, muchos. Así que los que escucharon la voz en aquel momento al inicio del ministerio de Yeshua fueron muchos. Una voz del cielo otra vez, pero esto fue en el Jordán. Todavía no es la voz del cielo en una montaña, ¿cierto? Marcos 1, verso 11. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, yo estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, Midbar, y allí fue tentado por él Satán. Aquí hay nuevamente el texto ya por Mordejai, por Marcos, que dice, este es mi hijo. Incluye algo a lo que dice Lucas, estoy muy complacido con él. Aquí ya lo cataloga como hijo, mi hijo, y estoy complacido con él. Lucas 3:22. Pastor, usted está leyendo el Nuevo Testamento, con un judío no le vamos a poder llegar a eso. Ajá. Le digo una cosa, dígale a un judío que tiene usted unos textos, que encontró unos textos del primer siglo, escritos por rabinos del primer siglo, Rabí Nacdimón, Rabí Shaul. Dice, ¿dónde están? Muéstremelos, se los voy a mostrar. ¿Por qué no quieren leerlos? Porque tienen una prevención. Les dijeron que si leían eso se volvían locos, como le dijeron la iglesia a los creyentes que si leían el Antiguo Testamento se volvían a la ley. Es la misma cosa, es el mismo espíritu, es la misma cosa, es el mismo espíritu anti-Mashiach. Lucas 3, leamos el 22. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Verso 23, Yeshua tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Parashá Bemidbar, lo que leímos ayer. De 30 a 60 para el servicio sacerdotal, de 20 a 60 para la guerra. 20 años, guerra, fuerza, ¡ah! 30 años madurez, templo. Bueno, en teoría eso era en esa época. Hoy día ya su niño vive con usted. Sí, ¿cuántos años tiene? 35, tan lindo.
Ya está viejo allá, ya perdió el año usted con él. Segunda de Pedro 1:18. Segunda de Pedro 1:18. Segunda de Pedro 1:18. Ya vamos acercándonos al final. Nosotros mismos, bueno, podemos leer desde antes. Verso 16, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Yeshua en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Elohim el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado. Nosotros vimos, nosotros oímos. ¿Eran testigos? Sí. Desbaratamos la teoría que solamente los judíos escucharon, o Israel escuchó la voz del cielo. Sí, por supuesto, aquí hay testigos ya. Desacrediten el Nuevo Testamento, porque ellos van a utilizar el Nuevo Testamento para desacreditar a Yeshua, y si lo utilizan es porque le dan credibilidad al Nuevo Testamento. Interesante. Dice el texto: nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo, Kol Shamaim, cuando estábamos con él. ¿En dónde? En el monte santo. Este ya es otra voz y es en otro lugar, ya no es en el río Jordán. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. ¿Cuáles profetas? ¿Cuál es el profeta mayor? Moshe. Como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. ¿Estamos confirmando lo que estamos hablando desde el comienzo? Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y el texto reina, Marcos, capítulo 9. Le presento fiesta de Shavuot en los días de Yeshua. ¿Yeshua celebró Shavuot? Pero pues, por supuesto, la celebró. Dice, como era su costumbre, iba todos los años a celebrar la fiesta de Jerusalén desde chiquito. Celebró Pesach, y si celebró Pesach, celebró Shavuot, y si celebró Shavuot, celebró Sukkot. ¿Cierto? En Pesach, ¿qué celebró? Su Bar Mitzvah. Celebró las fiestas. Miren aquí esta fiesta. Verso 2. ¿Qué día es, según la tradición judía? Shavuot. ¿Qué día es hoy? 6 de Sivan. No me va a decir que es 21 de mayo, 20 de mayo. El 6 de Sivan. ¿Por qué aquí en Marcos dice 6 días después? ¿De qué está hablando? Está como encriptada una historia. 6 días después, Yeshua tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. No tengo tiempo, pero puede contraponer esto con Éxodo 24. ¿Con quién subió Moshe? A Aarón, Nadab y Abiú. Está la misma, es una repetición, es lo mismo. Y se lo subió a un monte, lo llevó a una montaña. ¿Sabe cuál es el problema de leer el Nuevo Testamento sin el contexto hebreo? Que usted cree que es que Jesús se los llevó y los subió al monte de Monserrate. Usted tiene otro contexto. Es la misma tierra, es el mismo lugar. ¿Dónde estaba, pastor? Que no lo vi un mes. Estaba en Israel. Estaba en Tierra Santa, le dije a esta paisa. Me dijo, estaba en Roma, pastor. Dije, esta hermana no ha salido de Babilonia. Y llevaba congregándose con nosotros un poco de tiempo, la paisita. ¿Dónde estaba, pastor? En Tierra Santa. Estaba en Roma, pastor. 6 días después, Yeshua tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a una montaña alta. Montaña alta, Horeb, Ar Sinai. No dice, es que es un misterio. En Gálatas, Pablo va a hablar de esta montaña que está en Arabia o que está en dónde. ¿Cuál es ese lugar de encuentro? Dice el texto, a una montaña alta. Porque aquí no dice fácil, los llevó
al monte en donde Moshe subió, habló con Dios, bajó brillante, el pueblo se asustó, se puso un velo y allí confirma todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué no la complica? Escudriñen las escrituras porque nos parece que en ellas hay salvación, vida eterna. Eso es judaísmo. Judaísmo es escudriñar posiciones contrapuestas que luego se terminan uniendo. Shammai, Hillel, Rashi, Rambam, grandes estudiosos de Torah. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Lea Éxodo 24, es igual. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se le aparecieron Eliyahu y Moshe. Bueno, aquí hay mucho. ¿Por qué Elías? ¿Y por qué Moshe? Bueno, porque el Mashiach tenía que ser anunciado por Elías, porque eso está escrito. Y Elías vino y no le creyeron, lo decapitaron. Y algunos decían de Juan el Bautista, ¿será este Elías o no? ¿Por qué tiene que hablar con Elías? ¿Y quién es Moshe? ¿De qué habló Moshe? De un profeta como yo levantará el Señor, y a este sí escucharán. ¿Les parece poco testimonio en el primer siglo que haya semejante revelación en el monte? Está Elías, está Moshe, y hablaban ¿con quién? Conversaban con Yeshua. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Yeshua: Rabí, qué bien que estemos aquí. ¿Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moshe y otro para Elías? No sabía qué decir, porque todos estaban, ¿cómo? Subraye. ¿Cómo estaban ante la montaña? Asustados, no entendían, no sabían. ¿Ya había venido Elías para los tiempos de Har Sinai, de Shavuot? ¿Ya había venido Elías? No, solo estaba Moshe. ¿Ya había venido el Mashiach para los tiempos de Har Sinai? No. Pero le pregunto, entonces, ¿con quién hablaba Moshe allá arriba? Con Yeshua HaMashiach, sin lugar a dudas. Con el Cohen Hagadol. Y ahora están Elías, tiempo posterior, Moshe, tiempo anterior. ¿Hablando con quién? Con el jefe. Señor Yeshua, aquí estamos. La visión que tuve en aquel monte. El mismo Mashiach que va a decir, unos dicen que se debe adorar en tal lugar y otros que se debe adorar en tal lugar. Mas yo les digo, deben adorar en espíritu y en verdad. ¿A qué iba o qué pedía Moshe al faraón para que dejase ir al pueblo? Para servir a Dios, para servir sus fiestas. Las fiestas se deben servir en Yeshua. De lo contrario, no hay fiesta. Si no tienes a Mashiach en la fiesta, no hay fiesta. Cuidado con perder a Yeshua en las fiestas. Le pasó a José y a María. Fueron a Pascua y se les perdió el muchachito. Y eso está pasando hoy en el mesianismo. Tanto judaísmo, tanta cosa. Y están dejando a Yeshua. Qué peligro. Que Hashem nos guarde. Porque aquí están hablando de Elías. Eliyahu Hanabí. Está hablando Moshe Rabbeinu con el Mashiach. Estaban asustados. Entonces apareció una nube. Gizra Shabbat, similitud de expresiones. Donde había una nube, una densa nube, fuego, trueno, voces. En Har Sinai, una nube. Apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, lea conmigo: este es mi hijo amado. Jordán, lo mismo. Escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Yeshua. Mientras bajaban de la montaña, Yeshua les ordenó que no contaran a nadie. Pero al fin, ¿quién lo entiende? Esto es de una chiva para el Jerusalem Post de entonces.
No le digan a nadie, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Guardaron el secreto. ¿Por cuánto tiempo? Lo guardaron hasta que muere, es resucitado y se presenta a ellos y está por 40 días y Él les dice: me serán testigos. En Shavuot me serán testigos de esto que han visto. Un día como hoy, Pedro tuvo permiso de parte de Dios, con el poder del Espíritu de Dios, para ir a decir: Yeshua ha resucitado. Por eso Shavuot es la conclusión de Pesaj. No te quedes con el Cristo muerto, no te quedes con el Cristo de milagros, quédate con el Mashiach, al que debes predicar como el resucitado, como el Salvador, como el ungido de Dios. Guardaron en secreto, pero discutían entre ellos: ¿qué significa eso de levantarse de entre los muertos? ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?, le preguntaron. Sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Yeshua. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito. Último texto de Deuteronomio. ¿Cómo así que escúchenlo? ¿Qué está diciendo Devarim? Hable con los judíos. Vaya después de Shavuot, solo después de hoy. Antes no, porque le dan sopa y seco. Pero con el poder de la Ruach HaKodesh, usted les va a dar harto humus con pita. Y les va a hablar en su propio idioma y les va a mostrar a un Mesías judío en la fiesta de Shavuot. De eso se trata este poder que recibes hoy. Libro de Shemot, Deuteronomio, perdón, Devarim, capítulo 18. ¿Por qué cambia? Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, pero ahora dice: escúchenlo. Busquen en su concordancia temática que más de 500 le vieron. Quiero que por favor me ayuden, no tengo el texto ahora, ayúdenme por favor. Dice: más de 500 le vieron, más de 500 le oyeron. Por favor, quiero que me ayude a buscarlo, no lo tengo acá en los apuntes que hice de esto. Capítulo 18, verso 14, libro de Devarim. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos. Digan amén. No, nunca hizo eso, nunca, no. Chocolate, el tabaco, el cigarrillo, el tamal. Leen el tamal, ¿sabía eso? Pero a ti, Adonai, no te ha permitido hacer nada de eso. Adonai tu Elohim levantará de entre tus hermanos a un profeta como yo, subraye, a él sí escucharás. A él sí escucharás. Eso es Shavuot. A él sí escucharás. Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo en un monte muy alto. Y 3 acompañando. Shemot 24. Ya no era Aarón, Nadab y Abiú, sino Pedro, Jacobo y Juan. Yo creo que Pedro era el mismo Aarón, porque salía con unas. Pero eran testigos, porque no se puede juzgar a menos que tengas 2 o 3 testigos. Y esto vale para todo juicio. Eso equivale a multitud, a suficientes, como el Minyan. Porque es un día de juicio, ¿sí? Aquí yo les estoy dando lo que tengo, pero todo lo que el Señor les esté revelando, úsenlo por favor. Sigo leyendo. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios, ¿en dónde? En Horeb, en Sinai, en la alta montaña, allá. El día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar ese enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Busque la concordancia temática. Todas las veces Yeshua dijo:
yo no hablo por mi propia cuenta. Si hablara por mi propia cuenta, no sería digno de crédito. Yo solo vengo a decirles lo que mi Padre me manda a decirles. Si ustedes creyeran en Moshe, creerían en mí, porque de mí habló Moshe. Entender el mesianismo sin el judaísmo es imposible. Y perder a Yeshua en el judaísmo es perderlo todo. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. ¿Por qué no permitió el Eterno que subieran a la montaña? Se morían, ¿pero por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué se le pone un cerco a la Torá y no podían ni siquiera subir los animales? ¿Por qué se pone cerco? ¿Qué dice el judaísmo con respecto al cerco en la Torá? Para protegerlos. ¿Qué decía el catolicismo de si leías la Biblia? ¿Estaba permitido o prohibido? Prohibido, ¿cierto? ¿De dónde sacó esto el catolicismo? ¿De dónde sacó esto el catolicismo? Hable con cualquier cura de estos temas y le va a decir, usted no tiene capacidad para explicar esto. Usted no se ha preparado para hablar de esto. Hable con un rabino, le va a decir exactamente lo mismo. ¿Qué haces tú hablando de eso? Tú no tienes idea de esto. Puedes morir. Porque si subían más, podían bajar con la idea. Yo también escuché esa voz y tengo una interpretación diferente a lo que está diciendo Moshe. Tengo otra interpretación. Está equivocado Moshe. El único que tiene la palabra misma del Padre es Yeshua HaMashiach. Ni siquiera Moshe. Moshe llegó a un nivel de nebuá, de profecía, pero Yeshua HaMashiach tiene el máximo nivel de profecía, la voz misma de Dios. Sigue diciendo, tal vez te preguntes cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta ha hablado con presunción, no le temas. Yeshua dio todo el tiempo profecía. ¿Ven ese templo? No va más. En 3 días me levantarán el Señor. Todo lo que dijo se cumplió. No. Tu Yeshua no hizo todo eso. Ah, bueno, usted me está hablando en la historia antes o después de Cristo, Señor. Porque fue el único que cambió la historia en 2. Yeshua HaMashiach. Así que este es mi mensaje de Shavuot. ¿Milagros o voz del cielo? ¿Qué quieres tú? ¿Milagros? Te equivocaste de lugar. Aquí por la 63 llegando a la 16 están ofreciendo milagros. Con el clavel, con el mantel, con el aceite, con la rosa. Allá. ¿Quieres Kol Shamayim, voz del cielo? Que nos asusta, que nos hace temerle y nos enamora más. Bienvenidos a las raíces judías de la fe. Vamos a orar. Padre, hoy te ruego en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua, que esta palabra, si es tuya, encuentre cabida en nuestro corazón, y si no lo es, que como la paja la lleve el viento y no pueda ni afecte nuestro ser. Anhelamos tu voz, Kol Shamayim, a través de tu Ruach HaKodesh, que gime con gemidos indecibles, cosas que no podemos comprender. Voces, oímos voces. Permítenos afinar nuestro oído espiritual para discernir lo que es espiritual. Bendice, te ruego, a esta comunidad en esta fiesta de Shavuot. Bendícenos, Abba, te lo ruego. Con Kol Shamayim, con voz del cielo, en Har Sinai, Horeb, alta montaña. Y que al igual que Yeshua, que al igual que Keifa, salió resplandeciente a predicar el evangelio de Yeshua, como dice la escritura, y muchos creyeron por el testimonio de ellos. Suceda lo mismo en este lugar. Padre, oramos que este tiempo de Shavuot nos prepare para presentar al Mesías judío, a tu pueblo Israel,
y a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Que bendiga nuestras vidas, Padre. Tú sabes de qué tenemos necesidad, pero esto no nos convoca. No queremos ser como aquellos que Yeshua decía, me siguen es por las señales y milagros que realizo. Padre, yo te ruego en el nombre de tu Hijo Yeshua, que podamos seguirte por tu voz, porque las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. No seguimos milagros ni milagreros, no seguimos hombres carismáticos ni manipuladores. Queremos seguir tu voz, la voz apacible, que no está en el trueno, que no está en la tormenta, que está en nuestro espíritu a través de tu Santo Espíritu, porque tu Espíritu da testimonio al nuestro de tu palabra y nos guía a toda verdad. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. El Señor les bendiga.